Hola, soy la doctora Hernández y en este video miraremos las etapas clínicas del COVID-19. Estos dos médicos propusieron una escala de 3 etapas clínicas que incluye toda la sintomatología que discutimos en los 2 videos anteriores. Estas etapas son la etapa temprana, la etapa pulmonar y la etapa hiperinflamatoria. En la primera etapa, que comprende los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas, se presentará un cuadro inespecífico, en donde los síntomas más característicos serán la fiebre y también la tos. Aparte, podemos encontrar síntomas respiratorios altos, como el dolor de garganta, la secreción nasal y los estornudos. También habrá síntomas gastrointestinales, como vómitos y también diarrea, por lo que se puede confundir con un cuadro gastroentérico perfectamente. También encontraremos algunos síntomas neurológicos como el dolor de cabeza y también el dolor muscular. Otro de los signos descritos es la pérdida de los sabores y también la pérdida del sentido del olfato. Encontramos todos esos síntomas resumidos en esta tabla, la que podrán leer posteriormente. Así que en la etapa temprana encontraremos un cuadro con síntomas inespecíficos, los que se pueden confundir con otra virosis. En esta etapa es mandatorio realizar el hisopado nasofaríngeo para el diagnóstico de la enfermedad a través de un PCR. Y laboratorialmente no es necesario enviar toda la batería de exámenes, bastaría con tener un hemograma y una proteína C reactiva, lo que nos servirá en este momento para diferenciar entre una infección viral y una bacteriana. Bien, tanto las personas que cursan esta enfermedad sin ningún tipo de síntomas, como las que presentan síntomas inespecíficos, se les cataloga en una enfermedad leve. Ahora, en la segunda semana habrán síntomas respiratorios bajos, por ello es que a esta etapa se le llama etapa pulmonar. Cuando el paciente pase esta etapa podrá referir dificultad para respirar, en donde encontraremos aumento de la frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios y también puede haber habla entrecortada si esta dificultad es muy importante. Y secundario a la afección pulmonar puede haber hipoxia, es decir, la disminución del oxígeno en la sangre. Y secundario a esto, presentar cianosis, que es la coloración azulada de la piel. Estos síntomas pulmonares son el reflejo del cuadro de neumonía que tiene el paciente. Y es a partir de esta etapa en donde encontraremos las típicas imágenes de rayos X con infiltrados bilaterales en patrón de vidrio despulido. Incluso hay una escala, en donde se asigna cierto puntaje para cada área afectada de cada campo pulmonar, valorando así el grado de afectación pulmonar en una persona, resultando normal si tiene 0 puntos, leve de 1 a 2 puntos, moderada si suma de 3 a 6 puntos y grave si la sumatoria es mayor de 6 puntos. Pero debemos saber que realmente el estudio ideal para valorar la neumonía por COVID-19 es la tomografía axial computarizada, en este caso de tórax. Sin embargo, en nuestro medio no es muy accesible poder realizarle una tomografía a todos los pacientes, por lo que al menos a todo paciente que llega a la fase pulmonar debemos indicarle una rayos X. La etapa pulmonar se divide en 2 fases dependiendo si el paciente presenta disminución del oxígeno en la sangre. La fase 2A será cuando el paciente no presenta hipoxia, y la fase 2B en caso que el cuadro clínico se acompañe de hipoxia. Así que prácticamente, la fase 2A es cuando el paciente presenta neumonía leve, en donde tendrá afección pulmonar, sin embargo mantendrá parámetros clínicos normales, como una frecuencia respiratoria normal, y no presenta hipoxia como mencionamos, saturando mayor de 90% y sin otro signo de gravedad. Ahora, la fase 2B es cuando el paciente presenta neumonía grave, donde una persona tendrá dificultad respiratoria importante, frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto y presentará hipoxia, ya que saturará menos del 90%. Todo paciente con diagnóstico de neumonía grave deberá ser hospitalizado para su monitoreo y manejo. Como vemos, los síntomas serán el reflejo de la respuesta inflamatoria, siendo esta respuesta inmune exagerada en la última etapa clínica, por ello es que se le llama etapa hiperinflamatoria. Aquí vamos a encontrar cuadros críticos como ser el síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis, shock y otras complicaciones. Para el síndrome de distrés respiratorio agudo se utilizan los criterios de Berlin, que está compuesto por 4 características con respecto al inicio, la imagen de tórax, el origen del edema pulmonar y la oxigenación. Se plantea que el inicio de los síntomas respiratorios deben ser nuevos o al menos una semana posterior a un insulto clínico. Debe haber opacidades bilaterales en cualquiera de los exámenes radiológicos.
Y con respecto al origen del edema, se debe descartar que el origen del edema pulmonar sea de causa cardíaca o por sobrecarga de líquidos. Y con respecto a la oxigenación, se puede clasificar en leve, moderada y severa, de acuerdo al cociente entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Ahora, con respecto a la sepsis, aquí habrá una respuesta inflamatoria en todo nuestro organismo que puede llevar a la muerte, y que es causada por una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune ante una infección. Esto podría generar disfunción orgánica, y aquí tenemos algunos de los signos: el estado mental alterado, respiración difícil o rápida, baja saturación de oxígeno, disminución de la producción de orina, frecuencia cardíaca rápida, pulso débil, extremidades frías o presión arterial baja, manchas en la piel, y laboratorialmente pueden haber alteraciones. El shock séptico es un cuadro grave donde la persona se encuentra con la presión arterial disminuida y que requiere de vasopresores, es decir, de medicamentos que le ayuden a mantener la presión arterial estable, con una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio y un lactato sérico mayor de 2 milimol por litro. También se pueden presentar otras complicaciones como tromboembolismo, lesión renal, shock cardiogénico, insuficiencia cardíaca, arritmias, daño hepático, cetoacidosis diabética, encefalopatía y accidente cerebrovascular, entre otras complicaciones que ya explicamos en el video anterior. Tenemos que saber que las personas que llegan a esta fase hiperinflamatoria son personas que generalmente presentan factores de riesgo. Podemos ver una lista de estos factores asociados a cuadros graves de la enfermedad, como por ejemplo, edad mayor de 65 años, residir en un hogar de ancianos, pacientes inmunocomprometidos, ya sea por trasplante de órganos, infección por VIH, inmunodeficiencia o por medicación con corticosteroides sistémicos de forma crónica, enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, asma, fibrosis quística, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebrovascular, trastornos neurológicos, tabaquismo, trastornos hematológicos como anemia drepanocítica y talasemias y el embarazo. En niños también se ha descrito el síndrome inflamatorio sistémico. Realmente es raro los cuadros graves de la enfermedad en pacientes pediátricos, sin embargo es importante conocer la sintomatología clínica para poderla identificar a tiempo, que la encontramos en la siguiente tabla. Parte de las manifestaciones incluye fiebre persistente durante 4 días, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos, rash, conjuntivitis, compromiso de mucosas, síntomas neurológicos como dolor de cabeza, letargia, confusión, síntomas respiratorios, linfadenopatías, hinchazón de manos y pies, dolor de garganta y mialgias. En el video anterior hablamos acerca de la respuesta inmunotrombótica del COVID, en donde el dímero D y la ferritina eran los mejores marcadores pronósticos de esa complicación, por lo que era necesario enviar estos exámenes, pero no en la fase hiperinflamatoria, donde ya hay menos rango de acción, sino desde la etapa pulmonar, para que ahí sí nos sirvan como herramienta pronóstica para una complicación en el paciente y poder actuar a tiempo. Pero estos no son los únicos marcadores de severidad, también podemos encontrar otros, como un dímero D mayor de 1000 nanogramos por decilitro, proteína C reactiva mayor de 100 miligramos por decilitro, LDH mayor de 245 unidades por litro, troponina aumentada 2 veces del límite superior normal, ferritina mayor de 500 microgramos por litro, CPK aumentada 2 veces del límite superior normal, y vemos también que un conteo de linfocitos menor de 800 también son predictores de severidad. Lo ideal es que todos estos marcadores podamos enviarlos desde la fase pulmonar. Sin embargo, muchas veces nos vemos con limitaciones económicas y de otros tipos, por lo que al menos no nos deberíamos de olvidar enviar el dímero D y la ferritina, que eran los mejores marcadores pronósticos de las complicaciones. También se deben de enviar pruebas de función renal y función hepática. Todos estos exámenes deben repetirse cada 24 o cada 48 horas de acuerdo al caso. Bien, así que estas son las etapas clínicas que se presentan en el COVID-19. Sin embargo, hay que recordar que no todas las personas desarrollan todas las etapas. Es más, algunas de las personas no desarrollarán ningún tipo de síntomas. Otras cursarán solo con sintomatología leve. Otras llegan a la fase pulmonar y luego resolverá el cuadro. Y otros pacientes, generalmente aquellos con comorbilidades, presentarán los cuadros graves de la enfermedad.
Debemos saber que la mayoría de los pacientes que presentan cuadros leves son aproximadamente un 80%, es decir, la mayoría, y su tratamiento es ambulatorio, ya que se monitorizan desde la casa. Un 15% necesitará hospitalización, siendo aquellos pacientes que presentaban neumonía grave y también otros cuadros de severidad. Y un 5% necesitará estar en la unidad de cuidados intensivos conectados a un ventilador mecánico. Se ha calculado que la tasa de letalidad es de 2.3%, es decir, casi la mitad de los pacientes que necesitó estar en cuidados intensivos falleció. Claro, todos estos números pueden variar de país en país, pero esta es la tendencia que se ha visto hasta el momento. Todos debemos saber identificar estas etapas clínicas del COVID-19 y lo más importante es identificar en qué etapa se encuentra el paciente. Si está en la etapa temprana, en la pulmonar o en la hiperinflamatoria, ya que esto es lo que dictará la pauta para el manejo del paciente. Y es por ello que se debe de tomar nota del día del inicio de los síntomas, ya que esto ayudará en gran manera al médico a identificar qué etapa está atravesando el paciente. Y de acuerdo a esta etapa clínica se indicarán los exámenes laboratoriales pertinentes y también se indicará el tratamiento adecuado. Por lo que el poder identificar la etapa clínica en cada paciente será muy importante. En videos posteriores miraremos cómo estas etapas clínicas son base para indicar el tratamiento en los pacientes.